Ya, voy a decir como una introducción genérica antes de contarte como lo típico, como para que quede ahí el hola, somos... ¿Lo vas a, ¿lo vas a pegar o lo hacemos de nuevo? Ay, la puedo pegar de otro lado también. Esa En es la verdad, motivación. en verdad debiéramos hacer eso, en verdad Hagámoslo de ya. nuevo. Ay, Ya lo voy a decir por última vez y después como que esta la pegamos para siempre, pero forever. hagamos una buena, po. Ya. Bienvenidos a Realismo Mágico. Es que ¿sabes lo que pasa? Que siempre decimos en qué capítulo vamos. Ah, cierto, en el 7. Bueno, vamos en el capítulo 7 del podcast. Hoy día yo les voy a hablar del tema de Los Ángeles, pero quería como abordarlo desde un punto de vista un poquito más académico. Lo que me ha llamado la atención cada vez que busco el tema de Los Ángeles es que si lo encuentro, está visto, o sea, información en inglés hay súper buena, pero si ustedes buscan cosas como en español, siempre están vistas en un tono como medio, como Religioso. no religioso, bueno, sí, lo encuentras de esa manera, lo encuentras como desde un punto de vista religioso, o si no, desde un punto de vista como muy oscuro, casi como que ridículo, de canales así como el aspecto escondido de Los Ángeles, y le ponen esa música sin Ya, más, sí. y es como que a uno ni siquiera le da ganas de escucharlo. Sí. Entonces, quise buscarlo como de otra manera. Como más Así que teológico. como, como sólido, ¿cachai? Como que en verdad me dediqué a investigar y encontrarte información súper interesante. Lo voy a mezclar un poco con el tema de la mitología, voy a compararlo con la mitología griega y la mitología egipcia, y también por ahí voy a meter el tema de los libros apócrifos, que son los libros que no están como, son como prohibidos de la Biblia, ¿cachai? Así que me fui la bola. Igual Oh. leí, le puse investigación. Ay, qué bueno, qué ¿Tú, interesante. tú qué nos vas a contar, Eve? Ay, yo les traigo historias, tú sabes que me gustan las historias. Ya, muy Eh, bien. pero son historias, son tres historias que se tratan, bueno, están enfocadas en a ver, son encuentros que han tenido militares con Ya. cosas paranormales. Entonces, Ya. son con gremlins, vampiros y unas Ya. especies de reptilianos. Y se Ok, supone que todo es verdad, que pasó en Afganistán, Vietnam y en la Segunda Guerra Mundial. Así gustar, que, sí, me gusta. Siempre me sí. encanta cuando son como los militares los que se encuentran con cosas, Sí. porque encuentro que son personas que, porque a lo mejor, no sé, po, alguien como tú, como yo, una persona común, podría decir que se encuentra con algo y si no es verdad le da lo mismo. Pero alguien que es como militar no va a estar inventando estas cosas porque yo creo que le da hasta como vergüenza, ¿cachai? Estar como No hay contando esta experiencia. sí, o perder su puesto, bajarlo, o sea, Claro, bajarlo de rango y todo. Sí. Y por lo general lo cuentan personas ya viejitas. Pues bueno, todo esto fue en sí. la época antigua, pero bueno, hay uno, el de Afganistán, es del 2000, de la guerra de Afganistán. No, y creo que hay todo un tema de Segunda Guerra Mundial, de soldados que hablaban de avistamientos de cosas raras. Así que lo encuentro súper interesante. Sí, pero no son ovnis, es de cosas ya más místicas que uno se Sí, encuentra en el bosque. Ay. sí. Es que Yeah. creo que hay un episodio de Los Simpsons donde hacen una parodia de un gallo que ve así como un gremlin ay, ala del avión, que creo que está basado en alguna película antigua. Pero hay como Ah, muchas historias de ese tipo, ok, como yo de... voy a contar una historia parecida, de ese estilo. Ah, bacán, ya. Yeah. Em, Empieza tú, Justo yo creo, ¿o no? sí, sí, yo voy a empezar, pero antes justo con lo que mencionabas como de contar historia, Ujú. hay una historia re buena que, bueno, no sé si esto a lo mejor lo voy a cortar o lo voy a dejar en el podcast porque igual no Ujú. tiene mucho que ver. No sé si has escuchado alguna vez hablar de los fantasmas de Versalles. Mm, tú me has contado, si me acuerdo alguna vez me contaste, Ah, pero ya. yo No, no he entonces leído nada. lo dejamos para un episodio. Ah, pero igual es como de Es viaje en el tiempo, interesante, más que de sí, sí, fantasmas, ¿cierto? sí, sí, Lo vamos a sí. dejar para postearlo en el Instagram, yo creo. Ya, Ya, Fantasma de Versalles, aquí ahí lo dejé anotado, para que se no olvide. ya, entonces voy a partir con el tema de los ángeles. La definición como más básica del ángel es este ser sobrenatural, que es un mensajero de Dios, de acuerdo a la representación bíblica que tenemos hoy en día. La palabra ángel deriva precisamente del griego ángelos, que es mensajero, que literalmente significa eso. Y de acuerdo también como a la
como al canon de lo que se les tiene visto ahora en el catolicismo, son seres que están destinados a la protección de los seres humanos. Ahora, lo que más sabemos de ellos viene como del catolicismo moderno, entonces como que yo creo que los ángeles que todos conocen deben ser el ángel Miguel, Lucifer, que a lo mejor no sé si, yo creo que ya se ha masificado harta esta historia, pero Lucifer, el Sí. demonio, era originalmente un ángel, es un ángel caído, que desafía a Dios como por su posición y lo pierde todo. De hecho, lo muestran a él en la historia como un ángel favorecido, como muy cercano a Dios, y que lo pierde todo y es en el fondo desterrado al infierno, precisamente por el ángel Miguel. Y el tercero es el ángel Gabriel, que también es uno de los ángeles famosos, que es el que visita a María y le dice, "You're pregnant". Y, pero lo que encontré, Chan. pero lo que encontré curioso fue que yo sé de estas historias, pero lo sé más que nada por la cultura pop. Yo no he Ujú. leído la Biblia entera. He leído pedazos, pero no la he leído completa. Entonces siempre asumí que en alguna parte estas historias que yo sé de ellos se mencionaban. Pero cuando me metí a investigar me di cuenta que el ángel Miguel es, de hecho, el ángel Miguel es uno como de los favoritos, entre comillas, porque es como el ángel guerrero, ¿cachai? El que es como Ujú. poderoso, el que derrota a Lucifer, y es uno de los más mencionados también en las películas. Es uno de los personajes más importantes en Supernatural, como de la serie, que Supernatural al principio aborda mucho el tema como de los monstruos comunes dentro de Estados Unidos, que eso es lo que encuentro entretenido, que Supernaturales viajan en su auto a través de distintas partes y ven distintos como monstruos dentro de la mitología, y sí aborda al principio mucho el tema de los demonios. Los demonios es como el pivote de Supernatural al principio, pero los ángeles no aparecen hasta la cuarta temporada y ahí recién como de a poquito se van metiendo Oh. cada vez más. Y se nota que ese fue un universo que creció harto, porque hasta la cuarta temporada Supernatural, se supone que Supernatural iba a durar cinco y después se alargó. Y también aparece, hay una película que no es muy buena, que se llama Legión, que creo que tú y yo la vimos juntas. Sí, no sé, pero es muy Eh, buena. A mí me gustó. es entretenida, pero it's not the best. Ujú. Y ahí también aparece el ángel Miguel. Bueno, y la cosa Ay, es que Gael. Me gusta ese actor. sí, también me gusta ese actor. La cuestión es que después me di cuenta que en verdad él aparece mencionado 6 veces en toda la Biblia y que de esas muchas menciones de los ángeles en general son súper vagas. ¿Cachai? Aparece 3 veces en el Antiguo Testamento y en algunas de esas menciones ni siquiera se especifica que se esté hablando de los ángeles, no se les menciona necesariamente con nombre. Entonces quizás de aquí viene como también como la curiosidad, pero ahí me quedo dando vuelta entonces de dónde salió toda la información que sabemos de ellos, ¿cachai? Sí. Entonces ahí me fui a investigar como primero las cosas como básicas, descubrí que hay como toda una jerarquía dentro de los ángeles, que en verdad no sé dónde salió, en verdad esto puede ser una cosa inventada, esotérica, pero esta jerarquía como que yo se las voy a mencionar, pero después me voy a ir como más al trasfondo de la información que tenemos sobre estas criaturas celestiales. La cosa, lo primero que encontré fue que habría como una gran categoría entre la diferencia entre ángeles y los ángeles caídos, que vendrían siendo ya lo mismo que los demonios. Y del Ujú. Antiguo Testamento existe una primera jerarquía donde están los serafines, los querubines y los tronos. A mí de Ujú. estos tres tipos de ángeles me llamó mucho la atención, y aquí nos vamos a poner como medio alienígenas ancestrales. Eh, me llamó mucho la atención Chasconíate. el término, me llamó mucho la atención los que se llaman tronos, porque los describen como seres que llevan un registro de las acciones humanas. Y como que eso de un ser que esté como registrando, me lo imagino casi que en un libro como nuestra historia, lo encontré súper interesante. Y que también son los constructores de como el orden universal. Pero a mí esa parte de como que ellos estén registrando lo que pasa con nosotros me llamó la atención. De ahí venía una segunda jerarquía, vienen las dominaciones, virtudes y potestades. Y acá las potestades también me llamaron la atención porque los describen como seres encargados de salvaguardar la conciencia y la historia. Entonces de nuevo viene este tema de como que tienen que llevar como un registro de lo que pasa con los seres humanos, ¿cachai? ¿Llamaban eso? ¿Me lo puedes repetir? Los últimos potestades. No, pero los tres potestades, ¿qué más? La segunda categoría era dominaciones, virtudes y potestades. De ahí viene una tercera jerarquía que son los principados, arcángeles y ángeles. Yo siempre había pensado que los arcángeles eran lo más pulento, así como lo Sí. super top,
pero en verdad están como en una de las jerarquías más bajas y al parecer son más populares porque son los que entran más en contacto con nosotros. Siendo que las otras, la primera y la segunda, son jerarquías que están más arriba, ¿cachai? En el fondo no se involucran con lo que nos pasa, solo nos observan. Los principados, y esto lo encontré así como ya casi muy político, son los guardianes de las naciones y los países y supervisan aquellos acontecimientos que afectan a las naciones, incluyendo la política, temas militares y comercio. Y yo así, ¿what? Ok. Y los ángeles, que son ya como lo más inferior, son los que conocen los hombres y son enviados como mensajeros y protectores ante los hombres. Estos son los que nosotros vemos siempre. Ahora a mí toda esta descripción me dejó así como, Wait, pero todo aliens. esto son de los ángeles En caídos. general, no, estos ángeles, sus categorías, porque lo primero Ah, que en uno general, encuentra, ok. sí. Entonces, a mí, yo me acuerdo haber visto hace mucho tiempo un programa de Salfate. Salfate, yo diría que antes era mejor la calidad de lo que él hablaba. Ahora siento que de Ah, repente mejor. se sale, sí, siento que de repente se le arrancan los enanitos para el bosque. Mm, Pero me acuerdo haber escuchado una teoría muy interesante de él, donde él decía que le llamaba la atención que la religión, hasta cierto punto, si tú leías los textos antiguos, los seres a cargo, que en este caso en la religión católica sería, por ejemplo, los ángeles o un dios, están en contacto con los seres humanos y llega un punto donde ellos se retraen. Entonces, por ejemplo, en Adán y Eva, es cierto que Eva supuestamente se tienta con la manzana y los expulsan del jardín, po. Y supone que antes de todo eso ellos siempre hablaban de Dios hasta que ellos los expulsan del Edén y ahí quedan como solos y botados. Entonces a mí me llama la atención esa parada de que en el fondo el ser humano tiene que estar como inocente y que si accede a un conocimiento que no le corresponde, entonces como que estas criaturas se alejan. De repente me suena un poco como a criaturas de otros mundos, ¿cachai? No sé si ujú. me sigue. Criaturas de otros mundos que nos observan, nos enseñan cosas, pero que nosotros no entendemos mucho lo que ellos son, los percibimos como deidades. Y esto es algo que Ujú. se observa en las distintas religiones, ¿cachai? Es igual en los dioses egipcios y en los dioses griegos. Ahora algo sí que también me llamó la atención, porque en su época como que también estuvo, como a los inicios del catolicismo, el rechazo era de que ellos proponían un solo Dios, versus que antes la mayoría de los lugares creían en el politeísmo, en varios Ujú. dioses. Esa es como la resistencia que se encuentra en el año cero, ponte tú. Pero yo ahora cuando me puse a investigar y todos estos tipos, categorías de ángeles, sentí que era un poco lo mismo, que en verdad estas como que los ángeles son equivalentes a los muchos dioses que existen en otras religiones, ponte tú. Entonces, por ejemplo, bueno, después ahí voy a adentrarme un poco más en eso. No sé si se entiende lo que estoy proponiendo. Sí, sí, sí. Está muy interesante. Eh, pero en general se les tiene como estos seres que intervienen, que asisten a profetas y como que de repente traen algún mensaje importante, ¿cachai? Como de algún evento como formador, como que marca la historia. Después de todo esto que yo leí de las categorías de ¿Jerarquías? los ángeles, todo lo que leía de las jerarquías, eso fue algo que encontré muy en lo superficial, ¿cachai? En Wikipedia ustedes también lo pueden encontrar. Pero me quedo dando vuelta así como yo de haber visto Supernatural, que en verdad se los recomiendo si les interesa este tema y también si les gusta lo paranormal, ellos mencionan a muchos más ángeles. Entonces yo no entendía de dónde había salido toda esa información. Y me metí a indagar y me di cuenta que hay un periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y literalmente a ese periodo se le llama intertestamental, donde hay mucha literatura que se creó entre medio, ¿cachai? Entre que se creó el Ujú. Antiguo Testamento, después viene Jesus Christ y después que se compila la cuestión y se hace como la The Bible, hay un montón de escritos intermedios y la mayoría de la información de los ángeles que nosotros vemos, por ejemplo, no sé, pues que algunos autores toman para libros modernos, creo que hay un libro que aborda el tema de los nefilín, que los nefilín supuestamente son los hijos de los ángeles cuando ellos se mezclan con los humanos. Todas Ujú. esas no son ideas modernas, son ideas de esos periodos, son de entre antes, no sé, del 50 antes de Cristo y el 100 antes de Cristo, son ideas muy antiguas. Entonces, fui a sapear, pues, y descubrí, bueno, hay millones de libros, yo obviamente no los voy a poder leer todos, pero hay uno que es como, que encontré que es como más válido, que se llama el libro de Enoch. El libro de Enoch
no es canon dentro de la Biblia como de nosotros. Canon a todo esto se refiere a lo que es como oficialmente de. Por eso también existe toda una categoría que se llama los libros apócrifos, que son los libros rechazados por la Biblia. Ahora, lo que tienen que entender sobre esto es que un libro sea apócrifo no quiere decir que tenga algo prohibido, algo oculto, algo arcano, sino que la Biblia literalmente en algún punto se editó y alguien se sentó, que fue Constantino, un emperador romano, se sentó a ponerle orden con la gente, literalmente le hicieron como la edición, como se sentó la editorial de la época en el 100, creo que fue como en el 200 antes de Cristo, después de Cristo, y dijeron así como ya, esta cuestión es un desorden, así como que en la esquina de allá practican una cosa, en la de acá otra cosa, y él justo como que había tenido una visión, supuestamente dijo, yo quiero ser católico, pero esta cosa es una chacra, así que lo vamos a ordenar. Y se sentaron a editar la Biblia y decidieron de entre todos los escritos que habían qué cosas iban a ir en la Biblia oficial. Y las cosas que ellos eligieron tenían que estar alineadas obviamente con las ideas que él tenía, ¿cachai? Las ideas de lo que él quería como... porque en esa época mucha gente era analfabeta, ¿cachai? Se corrían las historias, entonces él dijo, ya, ok, vamos a decir que va a ser lo oficial. ¿Qué es lo que yo quiero que mi gente siga, que mi gente predique, que mi gente aprenda y que en el fondo sean las bases de Roma también, ¿cachai? Que sea algo más que religioso en esa época, fue mucho político. Entonces en esa época se rechazan un montón de escritos. Ahora, algunos son súper interesantes, yo a algunos les eché una mirada porque son millones, pero otros, hubo uno que yo no lo leí, que no lo encontré, pero mi hermano me lo leyó y me lo comentó. Entonces hay un par de ahí que están bien rechazados. Me dijo que literalmente hay una historia de la resurrección de Jesús donde la cruz se levanta entre medio y habla. La cruz. Entonces, como que ya empieza a rayar en lo ridículo. Entonces hay cosas que se entiende por qué se rechazaron, ¿cachai? Bueno, entonces entre esas cosas se pierde el libro de Enoch. Hay una parte súper rara, rarísima, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 6. tuve que leer la Biblia. Donde después de la parte donde Matusalén, que vivió 180 años, bla, 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 viene un pasaje en el versículo 6, ya no me acuerdo cómo se leen estas cosas en verdad, fui al colegio católico y ya no me acuerdo, pero dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos, esto está escrito como a la antigua, de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, como que eso de, había gigantes en esa época, uno queda así como, Y el Antiguo Testamento es como del siglo V antes de Cristo, y el libro de Enoch es entre el siglo II y el I antes de Cristo. Entonces, como que toma cosas de la Biblia, como que se nota que hizo su plagio por ahí, sus referencias. Es como que toman eso y hacen una extensión de esa parte. Y tiene pasajes súper raros. En verdad, lo encontré casi como Anunnaki. Ah, sí. Sí, mira. La mayor parte del libro de Enoch que se refiere como a estos temas es como del capítulo 1 al 36. A que todo esto el libro de Enoch se perdió como lo que era en el catolicismo romano europeo, pero no fue como que reapareció, sino que de alguna manera estuvo siempre en Etiopía. De hecho, el catolicismo que se practica en Etiopía es considerado canon en el libro de Enoch. Y lo traen de nuevo como a Occidente unos arqueólogos que anduvieron allá y de repente se toparon con una iglesia donde tenían este libro con, no sé, 85 páginas más de la Biblia, ¿cachai? Oh. Y como que del capítulo 1 También, al 36, dime. perdón, ¿cómo se escribe Enoch? Para Eh, buscarlo. pucha, E-N-O-K. es que yo lo leí como The Book of Enoch en inglés, entonces ahí se escribía E-N-O-C-H, pero en español creo que es C-H. H-E-N-O-C. A ver, déjalo googleo, a ver si lo encuentro. En español es H-E-N-O-C, creo. Pero estas de estas cosas que se encuentran mejor en español, probablemente por de dónde vienen en el idioma original. Enoch también. E-N-O-C en español, libro Sí, de Enoch. sí. Y en el libro de Enoch, como del capítulo 1 a 36, es toda la historia como de los ángeles. Y nos habla de la caída de los ángeles, y Enoch se supone que este personaje es como el protagonista de la historia, que viaja a través del universo y del infierno y del paraíso, y un ángel lo guía y le explica las cosas que él ve. Entonces en el Oh. capítulo 6 dice algo así como que hay una categoría de ángeles que se menciona en este libro que le llaman The Watchers, que es como los vigilantes. Que a mí Y parece serie, película.
¿Qué onda, Watchers? Qué bacán. Y los vigilantes se supone que tenían que observar, literalmente observar solamente lo que pasaba en la Tierra. Y ellos como que, miren, el pasaje literalmente dice, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces ellos se tentaron con las mujeres de la tierra, ¿cachai? Entonces descienden y se buscan esposas, ¿cachai? Y ahí de ahí en el capítulo 7 dice, quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. De ahí dice, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y luego de que eso terminó, se volvieron los unos contra los otros. ¿Cachai? Y eso también lo empecé a encontrar un poco parecido al tema de los titanes, como en la mitología griega. Pero encontré súper heavy que esto de hecho es que esto se ha mencionado, aunque sea en una pincelada, en la Biblia, en el canon de la Biblia, y que haya todo un libro, hay un país donde esto es parte de su religión, que te hablen de que habían gigantes, ¿cachai? A todo esto, el tema de los Anunnaki, se supone que hay gente que cree que acá en la Tierra antes hubo una civilización anterior, que eran los Anunnaki, que eran seres humanos mucho más grandes. Y yo justo cuando estaba investigando hoy día, encontré un episodio precisamente de alienígenas ancestrales, que si lo quieren ver no se refiere mucho a este tema, lo menciona muy a la pasada. Se llama Misión Mars, Misión Marte, el capítulo es de la temporada 11, el capítulo 2. Y hay una rama de la biología que se llama la astrobiología. Y la astrobiología, suena súper raro, se dedica a estudiar cómo serían en el fondo los seres vivos en otros planetas. De acuerdo a las condiciones del planeta, ellos como que estiman qué tipo de criaturas podrían vivir allá. ¿Cachai? Tiene que ser como súper visionario estos gallos. Entonces ahora se está estudiando, como ahora ya en verdad estamos a punto casi que se están preparando para ir a Marte, se está estudiando los efectos que esto puede tener en el cuerpo humano. Y una de las cosas que se cree que puede pasar por temas de gravedad es que los seres humanos que se vayan a Marte en algunas generaciones y en algunos años van a ser más altos, más delgados, ¿cachai? No sé cuánto más altos podrán ser. Entonces como que sería probable que si seres como nosotros existieran en otros planetas fueran similares, pero con estas como características de ser como más alargados, ¿cachai? Y de hecho decían que por la oscuridad, y en el capítulo como que lo modelaban digitalmente cómo sería este ser humano, y decían que por la oscuridad tendría los ojos más grandes, y la cabeza, y al final se empezaba a parecer un poco a la caricatura de los grises. ¿Cachai? Y eso lo encontré Okay. súper heavy. O sea, es que una cosa es que la gente dicen que son como alucinaciones masivas, ya, que toda la gente ve grises, ok, es mentira. Pero ¿cómo va a calzar lo que la ciencia dice, cómo seríamos en el espacio y lo que la gente... ¡Ay, no! ¡Qué susto! Creo que el tema de la estatura ya se tiene más o menos estudiado. Se ha visto en astronautas que ellos crecen un par de pulgadas, ni siquiera centímetros, pulgadas cuando se van al espacio, ¿cachai? Los estados como fuera del planeta tienen un efecto en el cuerpo y como que lo vamos a estar descubriendo en los próximos 20, 15 años. ¿Cuántos Dime, codos dijiste que medían a ver, los hijos? codos, ¿Sí? codos, codos. 3000 ¿Cómo ves? codos. No, espérate. Es que estoy leyendo que más o menos un codo son 50 centímetros. Ok. Oh, Espérate, 50 ¿cuánto? centímetros. Caleta, pues 50 centímetros. ¿Por cuánto me dijiste? ¿3.000? Sí, 3000 codos. Ah, pensé que era como el codo, ¿150 metros? literalmente como el codo. Pensé que eran 5 centímetros. No, claro, no, vi en internet y es como del codo a la mano, una cosa así. O a la muñeca. Ah, A la muñeca yo creo. Pero ¿cómo van a venir 150 centímetros? ¿1,50 m? ¿tan poquito? Espérame. No. Mejor hagamos en metros. 0,5 metros por 3.000 codos. Ay, estoy haciendo las cosas mal, Cami. Yo viste, ya se volvieron las matemáticas. Pero está bien, por 3.000. Está bien. 3.000 por 0,5. Son 1.500 metros. No puede ser. No puede Wow. ser. En todo Bueno, no caso, sé. como que en Los Ángeles también son descritos como cosas como monstruosas, como titánicas. Y por ejemplo, me acuerdo un par de tallas que tiran por ahí en Supernatural, porque el primer ángel que aparece, no quiero decir mucho de spoiler, pero el primer ángel que aparece dice como que el cuerpo en el que ellos lo ven es como una vasija,
que no es su Ujú. cuerpo real, que él para que poder venir a la Tierra tiene que asumir como un cuerpo humano de otra persona, como de alguien que se lo preste, ¿cachai? Dice, si ustedes vieran mi forma real, como que sus ojos humanos no lo soportarían. Y le dice algo así como que su tamaño en la vida real es como el del Empire State, ¿cachai? Una wea así. Ya. Y de ahí en Oye, el Cami, capítulo... disculpa. Espérame, que quiero agregar, que justo estaba leyendo sobre esto en internet, de que no sé si tú sabías, o sea, la gente sabe, pero en caso de que haya contacto extraterrestre, o sea, que realmente aparezcan extraterrestres el día del mañana y digan, oigan, queremos hablar con su líder o con un representante de la humanidad, la ONU tiene un área de que ¿En es como serio? con, no recuerdo cuál es su nombre en inglés, pero es como, es de eso. Y hay una persona que es la designada, que en caso de que eso pase, ella va a ir a hablar y va a ir a tener contacto con estas personas. ¡Wow! Pero for real, oficial. Es una Yo italiana, una pensaba, astrofísica. ya me estaba dando miedo que tuviera que ir Trump. No, los mata. Guerra al Sí, tiro. sí. Ay. Bueno, ya. Y en el capítulo 9 de este mismo libro, por primera vez se mencionan con nombres a Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel. Son los primeros ángeles que aparecen, porque ellos estaban como, ellos observaron la tierra desde su santuario en el cielo y vieron como esto que estaba pasando y fueron a acusarlos a Dios, así como, ¡ay, mira lo que están haciendo los Watchers! Y ahí se supone que los mandan, que ellos desciendan y como que pongan control y todo lo demás. Ahora también como que mencionan a otro ángel, que es como el que hace una transgresión súper grave que se llama, como yo lo vi en inglés, lo decían como Azazel, pero es Azazel. Y Azazel le enseña cosas a los hombres. Le enseña, particularmente creo que les enseña el uso de la espada y como que él se le ve, a pesar de que los Watchers habían hecho esta cosa como de en verdad mezclarse y tener descendencia con los seres humanos, la transgresión de Azazel les percibía como más grave porque introdujo como esta malicia. Y eso me hizo pensar mucho en el mito de Prometeo. Yo todo lo que sé, la mayoría de las cosas que sé de los mitos griegos es de haber visto el monito de Hércules. Después de que salió la película de Hércules, salió un monito de Hércules. Y él iba a la academia de Prometeo. Y Prometeo supone que su pecado fue que los humanos tenían prohibido el uso del fuego. Y Prometeo se roba el fuego y se lo lleva a los humanos y les enseña el fuego. Entonces Prometeo es castigado y creo que, si no recuerdo mal, su castigo es estar como en la punta de una montaña donde todos los días viene un ave y le come las entrañas, pero él nunca muere, ¿cachai? Ay. Claro, entonces eso es otra cosa, me vuelve a llamar la atención esta mención de como que el ser humano no puede saber algunas cosas y cuando las descubre eso es algo súper grave. ¿Cachai? Porque una vez yo pensaba así como le daba una vuelta al tema del jardín del Edén, bla, bla, bla. Y siento que es como una pérdida de la inocencia de parte de Adán y Eva y Eva lo que cuenta esa historia. ¿Cachai? Así como que ellos en el fondo vivían en un mundo súper puro donde incluso ellos estar desnudos por la vida era algo que era completamente bien visto. Y siempre me acuerdo que cuando ella prueba la fruta, cuando ellos prueban este fruto prohibido de este árbol, de la sabiduría que sale mencionado también en este libro, una de las primeras cosas es que ellos de repente se ven y se dan cuenta que están desnudos y sienten por primera vez vergüenza. Y esa manera de pensar de Awareness. partida lo encuentro hasta como súper moderno, esa manera de pensar para la época en la que esto se escribió. ¿Cachai? Porque casi que la persona que lo escribió originalmente estaba así como el cuerpo es algo hermoso, no debiera dar vergüenza y que en el fondo nos corrompe. Para nosotros el sentir esa vergüenza es como una corrupción, ¿cachai? Como Ujú. esa malicia. Eso es algo que me llamó la atención. Entonces tengo acá otras notas del libro de Enoch que me llamaron la atención. Ujú. En el capítulo 20 mencionan como los 7 arcángeles que son como ahí de Real como los ángeles que nosotros conocemos, pero acá salen un par que yo nunca había escuchado. Entonces, por ejemplo, que estos son los ángeles que vigilan. Sale Uriel. Uriel yo lo Ujú. conozco también por Supernatural, pero yo no lo conocía de nombre. Ah, estos son los Eh, Watchers. pero no son los que bajaron y cometieron el pecado, sino que Ah, son ok. los que actualmente están como a cargo de vigilar a los hombres. Ujú. Son los como 7 arcángeles vigentes, ¿cachai? Y como que sale Uriel, llamado desde el trueno y del temblor. Entonces como que después sale Rafael,
otro de los santos ángeles, el de los espíritus y los humanos. Entonces como que cada uno tiene una función. Entonces al final es como lo mismo, como que ellos en vez de tener varios dioses, tienen así como un dios y por debajo al final igual necesitaron todos estos personajes que tuvieran las distintas funciones, ¿cachai? Porque siento que la religión en la época antigua era como una manera de explicar lo que el ser humano, obviamente, en ausencia de ciencia y de mayor conocimiento, no podía comprender en esa época. Entonces, no sé, pues el ser humano no podía entender por qué el sol salía en la mañana y se escondía en la noche. Entonces dice, Apolo, el dios que pasa en su carruaje y se lleva el sol. ¿Cachai? Y en la mitología egipcia es lo mismo, ¿cachai? Estaba Ra, que Ra también agarraba su carruaje y paseaba el sol, ¿cachai? De un lado a otro. Después sale Raúl, que ese sí que yo jamás lo había escuchado. Yo tampoco. Y como que hizo que se hiciera la luz, casi. Viene Miguel, que es el que conocemos que es encargado de la mejor parte de la humanidad y del pueblo, él es como el protector del ser humano. ¿Cómo se llama? Es Miguel. Miguel, ¿ya? Sariel es el encargado de los espíritus de los hijos de los hombres que pecan en espíritu. No tengo idea de qué será eso. Gabriel, encargado del paraíso, las serpientes y los querubines, muy random. Y Remeiel, que es el encargado de los resucitados. ¿Cachai? Ya. Entonces, con eso es como que todo lo que logré recopilar de los ángeles. Hay mucho más. Hay mucho más en este periodo que se llama el intertestamental, pero para eso como que ya yo creo que puedo encontrar libros y recomendarlos si es que encuentro que traigan historias interesantes, pero ya tendría que empezar a meterme a ver qué libros se publicaron entre 100 años de escritura. Ahora, lo que sí me gustaría plantear es que como que igual de repente estas cosas se pueden descartar como literalmente como libros, así como, no sé, pues a mí no se me ocurriría fundar la religión de Harry Potter y la piedra filosofal, pero lo que sí encuentro que vale la pena destacar que estas son cosas que se escribieron en una época donde la gente no vendía los libros, no estaba ganando plata con esto, ¿cachai? No eran sus bestsellers y no todo el mundo podía escribir, entonces como que, y no lo podías hacer en masa, literalmente tenías que transcribirlo. Entonces como que la gente haya sentido la necesidad de escribir estas cosas, lo encuentro súper valioso de cómo ellos percibían el mundo, sobre todo de textos que son tan antiguos. Ahora, con respecto al tema, tengo cosas que recomendar relativo a Los Ángeles. Hay una película que se llama Ángel Enamorado, es cero mística, se llama City of Angels, de 1998, quizás muchos ya la han visto, es con Nicolas Cage. Sé que Nicolas Cage es una apuesta arriesgada, pero... Sí, muy linda la película. Muy linda, con la Meg Ryan, y se trata de un ángel que se enamora, de un ángel que se enamora de una mujer que está viva. Y es súper lindo, encuentro que es muy interesante cómo ellos abordan el tema del misticismo, de la misión de los ángeles en el mundo. Es una película muy light, linda para que la vean un rato. Con el tema de la mitología hay una serie súper buena que se llama American Gods, es relativamente nueva, se estrenó en el 2017, tiene un 7,9 en IMDb. Hasta el momento ha sacado 2 temporadas y se viene la tercera este año. Y se trata de los dioses dentro de lo que es... No, es que no solamente la mitología dentro de América, porque también aparecen dioses nórdicos y todo. Pero lo que plantean en esta serie es que en el fondo por cada línea de pensamiento, por cada creencia, como que uno crea al dios o lo haces fuerte. Lo haces fuerte, entonces, sí. Sí, entonces, por ejemplo, sale que cuando, no sé, cuando migraron las primeras personas a América, ellos también se trajeron sus dioses, que estos dioses a su vez se encontraron con que acá ya habían otros dioses, ¿cachai? Propios de la mitología de lo que la gente creía acá. Es súper interesante, tiene sus partes medias cómicas. Hay un episodio por ahí donde aparecen los Jesuses. Sí, sí. Claro, porque supone que por cada rama de creencia, entonces hay distintos tipos de Jesuses. Y aparece la Pascua, que la Pascua se supone que ahora está como un poco distorsionado lo que se celebra en verdad, y se hace como la Pascua de los conejos, pero supuestamente la Pascua es más que eso y algo que se plantea ahí, ¿no? Y es súper entretenido, es muy interesante porque ustedes en el fondo a medida que la van viendo tienen que también ir descifrando qué dioses son quiénes. Ajá. Sí, es bacán. ¿Y viste la segunda temporada? Yo todavía no la veo.
Yo todavía no la he visto tampoco. Yo creo que ahora aprovechando el tiempo libre un poco que uno tiene más con la cuarentena y todo, que yo ahora por lo menos donde yo vivo salió de cuarentena, entonces yo puedo salir, pero obviamente no es la idea salir a esparcirse y tampoco es como que haya dónde ir, ¿cachai? A lo más puedo salir a dar una caminata, a respirar el aire, pero no corresponde tampoco, es momento de guardarse. Entonces ahí va a aprovechar de ver American Gods, tienen 2 temporadas listas para hacer su maratón. Y Supernatural, que ya la había mencionado. Supernatural, yo pienso que no tengo que explicarla casi porque es muy conocida, pero Supernatural parte con que son 2 hermanos que su papá los crió como cazadores. Y estos cazadores es como toda una subcomunidad que existe en el mundo real normal, pero que las personas comunes no sabemos que existe, ¿cachai? Porque nosotros no creemos que estos monstruos existan. Y supone que él los crió para que ellos hicieran esto, porque ellos cuando eran felices y no sabían que esto existía, una criatura entró a su casa y asesinó a su mamá. Y el papá desde entonces ha estado buscando cómo encontrar qué criatura fue la que mató a la mamá y la venganza. Así es como inicia la serie y entonces ellos parten en su autito así como viajando por las distintas ciudades de Estados Unidos y cazando a estas criaturas y de a poquito la historia se va agrandando más hasta que de repente entran ya el tema casi como tocan temas apocalípticos, así como de Lucifer, Los Ángeles, los jinetes del apocalipsis, aparecen muchas cosas muy interesantes. Y bueno, Constantín, que ya lo habíamos recomendado, pero igual está buena, aparecen un par de ángeles, sobre todo encuentro súper interesante la representación media ambigua de Gabriel, que lo muestran no como, es que me encanta, esa es una cosa que me gusta de Supernatural, de Constantín y de Legión, que donde los ángeles no son estas criaturas como eh, necesariamente buenas, sino que son criaturas con defecto, incluso a veces súper duras, porque los muestran más, los representan como soldados del Señor, o como que de repente ellos también tienen como su jugada, sus propósitos. Por ejemplo, el otro día, justo cuando estaba investigando esto, como comparando el catolicismo con la mitología griega y egipcia, el otro día veía un análisis súper interesante donde hablaban de cómo estas mitologías antiguas tenían súper asumido que los dioses eran seres con defectos. Y de hecho, si ustedes se van a ver las historias, son súper turbias, onda, en la mitología egipcia, Set, que es el dios del desierto, es traicionado por su hermano Osiris, que supuestamente es un dios benigno, que se mete con su mujer y engendra a Anubis, y Set en venganza parte a Osiris en pedacitos y lo lanza al Nilo, y son como historias así de venganza, o no sé, en la mitología griega también. Yo sé que en la película de Hércules muestran como que Hera fuera la mamá de Hércules, pero en verdad Zeus era famoso por tener muchos aferes. Entonces él tenía hijos por todos lados. Y la Hera vivía celosa. Y uno de sus celos más grandes era en contra de Hércules. Ella incluso cuando él nació ya trató de asesinarlo. Y creo que hacia el final ella creo que lo que hace es que al final lo vuelve loco. Entonces todas esas historias son así, son dioses vengativos. Y siento que en el catolicismo como que borraron esa parte y se creó como este ente que todo está bien, todo lo sabe. Es bueno, no tiene Claro, defectos, solo virtudes. claro, que quizás no es necesariamente bueno, ¿cachai? Porque siento que borra un poco lo que nos hace humanos y como que se crea esta cultura de que todo se perdona con ir a rodear las patitas a un edificio con una cruz arriba. Ya no me voy a meter ahí. Terminé con mi tema, sigue con lo tuyo. No, yo quiero hacer unos aportes. Ayer empecé a ver una serie que se llama Good Omens, pero está buena porque mi IMDb tiene un 8.1 y es como una onda, una comedia sobre el Armagedón. Y es como una amistad entre un demonio y un ángel. ¡Ay, qué Y- entrete! sí, y está bien entretenida y son ingleses, una serie inglesa. Está muy buena, así por eso se la recomiendo. ¿Está en Netflix? No sé, yo lo estoy viendo en Amazon Prime. Ah, ya. Ya, No en sé. Torrent, entonces. Torrent, sí, yo creo. Esa quería recomendar. La otra, no recuerdo si te la conté, Cami, pero hay una que sí, que está en Netflix que se llama Ragnarok. Creo que sí lo había comentado antes. Sí, la vi, me encantó. ¿Sí? Sí, muy Sí, me buena, muy gustó. normal, pero Sí, muy sí, bacán. me gustó. Y Sí, la es que actor es era bacán. distinta porque abarca como los dioses nórdicos, que no los había visto hasta el momento y me gustó. Sí, a mí también. También tiene buena calificación en IMDb. Ah, ¿sabes qué me estaba acordando cuando estabas contando que los ángeles eran gigantes, eran enormes? Bueno, realmente estabas hablando de los gigantes.
pero me acordé de una historia que leí en internet de una misión rusa. Me imagino que en la época quizás de la Guerra Fría, no sé, hace varios años. Y la cosa es que estos rusos viajan al espacio, se quedan orbitando alrededor de la Tierra y de repente empiezan a ver, están adentro de su nave y empiezan a ver luces y se asoman por las ventanitas chiquititas y ven un ser gigante, Cami, o sea, era gigante, gigante, o sea, era una barbaridad. Y la cosa es que se acercan, empiezan a ver por la otra ventanita y su nave estaba siendo rodeada por unos seres luminosos con colores del arco iris, pero que tenían forma de ángeles. Y como que las alas se tocaban uno con otros y todos quedaron para la cagada. Y luego bajan bueno, cuando ya vuelven a la Tierra, bueno, avisan obviamente por radio qué está pasando, bajan a la Tierra y llega a la conclusión de que no, fue una, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Como una ¿Histeria ilusión colectiva? masiva. Ajá. Ahí, ok, bueno. Y la cosa es que uno de esos, ¿cómo se llaman? De los astronautas, vuelve en otra misión junto con otras personas distintas y vuelve a pasar lo mismo. Y ahí estas personas, o en particular este señor, que dice, no, esto es cierto, eran ángeles. Y así como aparecieron, se fueron. Pero tenían forma de ángeles y tenían así como se le veía como la silueta de la cabeza. No se veían así como con cuerpo, simplemente luz y se le veía la forma de la cabeza, las alas y la parte de abajo de las piernas. Muy, muy guau. Oye, quiero aprovechar entonces de recomendar ahora que me acordé Evangelion, que, Ay, sí. Es tan que rara esa cuestión. quizá es muy antigua el anime, así que quizás muchos ya la han visto, pero los que no la han visto es una gema, en verdad. Está en Netflix, es súper complejo, es de esos animes que lo que es entretenido porque el anime se trata de otra cosa, es como un anime del estilo mecha, como el mecha es cuando alguien se mete en su robotito y va a luchar, pero encuentro que en ese género hay pocos buenos y este es uno de los mejores. Y tiene todo un trasfondo religioso. De partida, las criaturas en las que ellos pelean eran los Eva, Sí. y las criaturas contra las que ellos luchan les llaman ángeles. Y se habla de un primer y segundo impacto, como que algo llegó a la Tierra y fue tan masivo que a mí me da la impresión que efectivamente la llegada de un ángel, ¿cachai? Que es más allá de lo que el ser humano puede presenciar. Entonces la gente que estuvo ahí murió. Ujú. Y como que tiene mucho trasfondo religioso. Me acuerdo que las computadoras se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, como los Reyes Magos, ponte tú. Así que se los recomiendo harto. Es de esas series que tú terminas de ver la serie y quedas como, no entendí. Después ves la película y entiendes la serie, pero ya no entiendes la película. Y Sí, sí me así. pasó eso. Sí, es un viaje eterno, pero Sí, muy pero está buena. buena. Yes. Oye, investigué lo que te estaba contando de la ONU. ¿Ya? Mira, lo encontré en inglés, pero ¿cómo se llama la división dentro de la ONU que se encarga de las cosas con extraterrestres? Se llama Outer Space Affairs. Y ¡Oh! la persona encargada es una... Oficina del Espacio Exterior. Sí, UN, y las siglas son UNO, bueno, bueno, no puedo leer en inglés ni en español, no importa, pero sí, es como una división que se encarga de todos los temas del espacio exterior, Outer Space. ¡Wow! Y ¡Oh, se qué llama top! Simonetta Di Pipo. Simonetta Di Pipo, es italiana Oh. astrofísica. Entonces, ¿estás lista? Sí, dale tú. Ya, entonces yo les voy a contar sobre unas cosas paranormales relacionadas con los militares. Y a todo esto, como tú comentabas, Cami, busqué información en inglés sobre este tema, o sea, Ujú. militares y sus encuentros paranormales, en inglés, y había mucha información. O no sé si mucha, pero sí había. Y busqué en español, nada, pero no encontré ni un artículo en español. Así que me vi la obligación de empezar a traducir esta cuestión. Pero está muy bueno. Creo que no recuerdo en qué podcast habrá sido. Me puse a contarles una historia. No, creo que esto nunca lo conté, Cami. Pero sí sé que te lo conté a ti alguna vez. Hace mucho tiempo, creo que fue una respuesta que alguien escribió en un video de YouTube. No me acuerdo ni de qué se trataba el video. Pero la cosa es que esto nunca lo he vuelto a encontrar en internet. No, o sea, lo volví a buscar ayer o antes de ayer y no encontré nada, pero me acuerdo. La cosa es que se remonta en la época de la guerra de Vietnam. Creo que la persona que escribió esto, claro, tiene que haber sido como un nieto, bisnieto del abuelo o bisabuelo que estuvo en la guerra. Entonces dice que este bisabuelo, pongámosle bisabuelo, les tocó hacer una misión con su escuadrón. Lo subieron a un helicóptero
y les tocaba probar unos lentes de visión nocturna especiales, eran unos prototipos. Y ya, todos se los ponen, era de noche obviamente, y en eso que van sobrevolando la jungla, porque Vietnam es solamente jungla, es muy espeso, empiezan a ver que hay cosas volando, así como pájaros gigantes alrededor del helicóptero, y todos los soldados entran en pánico, no entendían qué eran, y empiezan a observar, y los describen como demonios, con alas, con cuernos, que andaban volando alrededor del helicóptero y no se habían percatado de que los soldados los estaban viendo. Y cuando cachan que los están observando, los pueden ver, se ponen a atacarlos al helicóptero a los soldados. Y los soldados se ponen a disparar y estaban todos histéricos. Y la cosa que ya, después de este incidente, les quitaron los lentes y nunca más se supo de esos lentes de visión nocturna especiales. Y que como, ¿what? Y esta información no la he encontrado, así como para a ver si las daba con más detalle y más cositas. Pero la encontré muy interesante. Y la otra era, esto sí lo hablé en un podcast. Fueron en un grupo de niños. ¿Me vas a decir algo? No, es que estaba pensando que, por ejemplo, una vez me acuerdo, parece que nosotros estábamos conversando que el ojo humano percibe cierta cantidad de frecuencias, po. Ujú, Pero igual como cuando hay ondas de radio, por ejemplo, cuando uno cambia la radio, no sé, pues tú estás escuchando una canción, pero la otra frecuencia sigue existiendo, po, sigue transmitiendo, y con los ojos es lo mismo. ujú, Entonces me da la impresión como que me llama siempre la atención cuando está, no sé, que la gente quizás no lo vea, pero saca una foto y ahí se vea, porque también ujú. el ojo tiene cierta cantidad de fotogramas, por ejemplo, y cosas así. Entonces es como que, oh, Puede qué ser. heavy, Y si que sea sí, que cierto, de que que, con los lentes, claro, se vea la cosa. claro, sí, pero imagínate ver cosas volando grandes, así como hasta yo me lo imaginaba como la gárgolas, no sé, cosas por ese estilo. Sí. Qué susto. Pero bueno, y la otra es una historia que conté en Indonesia. Era de uno, no sé si era un grupo de amigos que se perdió. Y Indonesia, por lo que me imagino, o sea, por lo que, no me lo imagino, le leo en internet, es que también es muy, no boscoso, es jungla, es muy espeso. Y eran unos jóvenes que se perdieron cuando fueron a hacer una caminata. Y bueno, cuento corto, creo que 1 o 2 semanas después encuentran a uno solo del grupo. Y era un cabro que llegó traumatizado y contaba que ahí en el bosque, o sea, ahí en donde estaba él, habían unos seres chiquitos, muy chiquitos, y que siempre estaban sonriendo. Y cuando abrían la boca, tenían dientes Ah. y de alguna forma lo mantuvieron vivo, como que le llevaban como, o le mostraban dónde sacar como, no sé, nueces, no creo que haya nueces en Indonesia, pero comidita, comida para que sobreviviera un poco. Entonces, y en particular en Asia, siempre se dan estas cosas así raras, como duendes que andan merodeando en los bosques y que asaltan a estas personas. Es que yo creo que en Entonces, estos lugares medio frondosos quizás es donde quedan cosas que en el fondo todavía no se han explorado por esos territorios. ujú, ujú. Y claro, y en toda esta historia, bueno, no todas, pero pucha, estuve leyendo mucho y exacto, todo es la parte muy adentro en el desierto, muy adentro en el bosque, lugares que realmente es muy difícil para una persona común y corriente ande dando vueltas. Como también en Estados Unidos con los, ¿cómo se llama? Pie grande, Sasquatch. Sí. Sí, lo mismo, lo mismo. Así que, y también leí, bueno, no lo voy a contar hoy, pero también leí uno parecido, que a todo esto hay como pie grandes en todo el mundo. O sea, no es algo solamente especial de Estados Unidos. Allá se le llama pie grande, pero en Asia, no me acuerdo si es por países o en todo Asia, también tienen uno y hay avistamientos. E incluso hay, no son tribus, pero hay gente como de campo que sabe que hay, en ciertas zonas hay estos seres y los dejan tranquilos porque son muy agresivos cuentan de que tiran piedras cuando tú te estás acercando mucho a su zona, pero que son bien como 2 metros y medio, peludos, negros y muy agresivos. Ay, yo me muero de susto con esa cuestión. Sí, me acordé de esa llamada, creo que sí, está en nuestro Sí, que la Instagram. subimos a Instagram del gallo que Sí, está está viendo llamando al uno en su 911. casa. 911, Sí. sí, que ahí anda algo raro afuera que mató a su perro. Y la voz que pone cuando ve al bicho, no, no, Sí, sí, me me acuerdo asusto. que empieza, para los que no lo han escuchado, vayan al canal de YouTube, o sea, también está en el Instagram, ahí subimos como una traducción de una llamada al 911 de una persona que al parecer estaría avistando a un pie grande. Afuera de su casa, un gringo. Sí, sí. Así que sí. Bueno, entonces les cuento la historia.
La primera que les voy a contar se pasa en la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos. Y esta historia trata de gremlins, o así le llaman a la persona que tuvo un encuentro cercano con estos bichos. Entonces, en esa época contaban de que era, o sea, no sé si normal es la palabra, pero pasaba mucho que de repente iban volando el avión de guerra, estaban piloteando, y tenían problemas técnicos y se estrellaban. O realmente tenían muchos problemas, o sea, lograban aterrizar, pero tenían problemas repentinos y graves. Entonces, había muchos militares, muchos soldados que decían de que hay muchos pilotos que dicen que los responsables de estas averías extrañas son unos seres chiquitos que andan en los aviones y que tienen una pinta de demonios, son chiquitos, y que a veces parecen como reptiles. O sea, no son todos iguales. Ah, Entonces, en particular hay un piloto que nos cuenta su encuentro y dice de que, bueno, esta persona no quiso dar su nombre para ser identificado, pero solamente lo vamos a llamar LW. Y él oye, pilotaba espérate, espérate, aviones. espérate. Justo busqué así como Gremlins, Segunda Guerra Mundial, y me salen así como arriba de los aviones. Me salen ¡Ay, en puras caricaturas serio! de Gremlin. Sí, me salen puras caricaturas de Gremlin arriba de los aviones. No te puedo creer. A ver. Sí, ¿Qué onda? Mira, entonces debe haber sido un tema sí, famoso en esa época. les tenían susto. Bueno, entonces este hombre piloteaba aviones Boeing B-17, B de burro, B-17. Entonces cuenta en una oportunidad que él iba piloteando su avión y de repente tuvo problemas técnicos. Y cuando, bueno, yo no sé a quién él lo explica si iba pilotando con otra persona, me imagino que sí, porque él llega y se para y va a revisar el motor porque estaba escuchando cosas raras, todo dejó de funcionar, se paró. No creo que haya dejado el avión volando solo. Eh, y la cosa es que en eso que llega el motor, se encuentra cara a cara con dos gremlins Ay, que medían más o menos como 1 metro de altura, no tenían pelo y su piel era como de color gris. Tenía orejas puntiagudas y ojos rojos. Imagínate. Dijo que no. parecían como lagartos, pero chiquititos. Y aparte de todo eso que es súper satánico, decía que parecían, parece que estaban sonriendo, como que tenían una sonrisa así grande en la cara. Y por eso me acordé de esta historia de Indonesia, que también el niño decía que tenían ese aspecto satánico de que estaban sonriendo siempre. Ah, claro. Sí, y la cosa es que estos bichitos lo quedaron mirando fijamente. Y la cosa es que este tipo, o sea, los bichitos lo quedan mirando a él fijamente, pero de repente como que se despabilan, lo siguen mirando y siguen pegándole al avión y tratando de sacarle piezas. Y lo que ellos querían hacer era derribar el avión. Ay, Y la cosa es que el piloto se devolvió para la cagada y pudo afortunadamente estabilizar la nave y aterrizó. Pero en eso que iba volando, alcanzó a ver por la ventanita cómo los gremlins saltaban de su avión. Y ya no ay, supo si se murieron o se tiraron a otro avión para hacer tonteras, para hacer, para causar, ¿cómo le llaman como eh, destrozo. sí, pero hay una palabra que era en inglés, tampoco me acuerdo, pero es como que son malulos, que andan haciendo Michio. maldades. Mm, Eh, sí. Pero bueno, entonces esa es la primera historia. Me lo encontré interesante porque yo la verdad nunca había escuchado sobre esto. Gremlins en aviones durante la Segunda Guerra Mundial. yo no me acuerdo dónde fue que lo vi en verdad, ahora que lo pienso, pero lo tengo así como muy en la parte de atrás de mi cabeza. Puede ser que Ujú. quizá en la Warner, onda, los Box Bunny, el Pato Lucas, toda esa cuestión, hicieron varios monos durante esa, era de esa época, pues entonces hicieron varios capítulos bien controversiales con referencias a la guerra, quizás por ahí puedo haber visto alguna parodia, alguna cosa así. Ujú. Ajá. Pero brígido que una persona, un militar, después cuente eso. Vaya a contar de que realmente se encontró con dos seres con esas características y que le estaban destruyendo el avión. ¿Qué onda? Bueno, la segunda historia es en la época de Vietnam, de la guerra de Vietnam, de 1970. La persona que cuenta esta historia pertenece a la Armada Americana y él era el segundo al mando en su escuadrón y que operaba en una zona remota, muy densa de la jungla. Bueno, llegan a un punto, establecen su campamento que era bien precario, así bien básico, y determinan grupitos que van a ir a patrullar alrededor del campamento para
estar seguros, pues, en caso de que aparecieran los vietnamitas. ¿Así se pronuncia, Cami? Sí, vietnamita. Vietnamitas. Y bueno, y la cosa es que sale este grupito, se está mirando qué onda, y se encuentra con una cueva. Y les llamó mucho la atención porque la cueva no era como una cueva natural, que tú como que ves la entrada, que a todo esto yo nunca he visto una cueva de verdad, de mi vida, pero lo que vi en internet, y son como que tú ves como el hoyito y se ven como las piedras en el contorno de la entrada. Ajá. Pero esto dijo que estaba como muy tallado, como que había sido hecho como prácticamente con una máquina. Y se le hizo extraño porque habían visto muchas cuevas hechas por los vietnamitas y ninguna se parecía a esta. Y se acercan a ver qué onda. Y en eso que se acercan, sienten un olor putrefacto. Y lo describen así como entre huevos podridos y cuerpo en descomposición, cuerpo humano en descomposición. Y fue tan fuerte el olor que muchos de los soldados que iban en el grupo se pusieron a vomitar, porque Ah, era muy fuerte, fue muy feo. Eh, y de repente empezaron a escuchar ruido, movimiento, y cacharon que algo, bueno, o alguien, porque pensaban que eran vietnamitas, venían saliendo de la cueva y se esconden detrás de los arbustos o de la jungla y se quedan quietos. Y en eso dice que sale un hombre gigante, gigante, que medía como alrededor de 2 metros y los estaba mirando en dirección donde ellos estaban escondidos. Pero ay, no como eran que sabía. hombres. Sí, 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 se quedó callado y estaba mirando hacia dónde ellos estaban. Y luego sale de la cueva otra criatura del mismo estilo, grande, y entre ellos estaban hablando, pero hacían un sonido de silbido. Y los dos estaban mirando en dirección a donde ellos estaban escondidos. Ah, Y bueno, y ambos seres tenían apariencia de lagarto, tenían escamas, piel negra muy brillante, y la cara era como de serpiente, con los ojos muy grandes. Y además tenían brazos y piernas como los humanos, eran humanoides, pero con la piel escamosa, tenían escamas. Y bueno, también la persona que el testigo dice que no vio, ninguno se percató de, o sea, nadie vio si tenían colas, porque andaban trayendo como unas especies de túnicas de color verde oscuro y en la cabeza tenían unas capas que les cubría la cabeza. Y bueno, ah. y la cosa es que nadie dio la orden de disparar, pero en un segundo a otro todo su escuadrón se puso a disparar, o bueno, abrió fuego y dispararon a todos estos bichos. Y cuando dejaron de disparar, ya no estaban, desaparecieron y se asustaron porque pensaron que los podrían haber rodeado y empezaron a revisar y nada, como que los bichos simplemente arrancaron. Y la cosa es que ellos vuelven al campamento y casi todos como en shock y como que hablaron una vez el tema y nunca más. Y yo he leído varias historias militares y todos hacen lo mismo, como que si es que lo hablan es una sola vez o nunca lo hablan, lo que pasa, se quedan todos callados. ¿Sabéis qué estaba pensando? No sé si tú viste una serie que se llama Dark Angel, que es como la serie donde Ujú. se hizo famosa la Jessica Alba. Mira, me acuerdo que existe, pero nunca la vi. Ya, lo que pasa es que en esa serie ella es como un soldado genéticamente diseñado, ¿cachai? Y ella se Ujú. arrancó, se supone, de esta facilidad militar, se arrancó cuando era niña, con todo como su pelotón. Se supone que ella como que la diseñaron genéticamente, entonces ella en su cuerpo tiene como genes de gato. Ella en particular tenía genes de tiburón, entonces ella no dormía y así era como súper fuerte, Oh. súper rápida, qué sé yo. Y ella como que en toda la primera temporada uno ve que ellos tenían aspecto humano, pero ella en la segunda temporada la capturan de nuevo y cuando ella destruye esta facilidad militar y arrancan, se descubre que en verdad esta facilidad militar había experimentado mucho más y que ella era como la última gama, así como que eran los X5 que eran así como que parecían humanos, pero habían unos que, por ejemplo, había una generación posterior que no hablaban, por ejemplo, que les habían puesto genes de murciélago, entonces ellos se comunicaban como eh, en otra frecuencia, cosa que la gente no los pudiera entender entre ellos, ¿cachai? Y habían unos Oh. que los habían diseñado para batalla en el desierto, entonces tenían aspecto como genes de algún lagarto que ellos en el fondo se camuflaban con el fondo. Entonces me hizo pensar en esto porque igual me llama la atención que todas estas criaturas hayan aparecido de repente, porque estas historias son un boom de las épocas de guerra. Igual me llama la Sí, atención. Como sí. que quizás las hayan podido hacer. De hecho, como que una de las teorías del chupacabras dice que por ahí que lo hizo algún gobierno para Ujú. algo así y se les arrancó, o de vez en cuando se les arranca uno. Oye, qué buena esa serie, no, nunca la vi. No, no tenía idea que Es trataba que de eso.
es buena si la queréis ver, pero tenéis que asumir ya que fue de principios del 2000, entonces 0 HD. Lo que sí es de James Cameron, así que es súper buena, pero en su época era muy futurista, pero muchas de las cosas que pasan en la serie ahora ya se dan acá. Por ejemplo, me acuerdo que ella vivía en un mundo donde había pasado algo que se llamaba el pulso, que había sido como un pulso electromagnético que había cagado toda la tecnología. Ujú. Entonces su mundo estaba como más o menos destruido. Y a ella, en el mundo donde ella vivía, andaban unas cosas que volaban con cámara, que hoy en día son los drones, ¿cachai? Pero en esa época no Ujú. existían cuando salió la serie. Oh, igual interesante. Lo voy a Sí. anotar para que igual lo subamos ¿El podcast? O sea, al al Instagram. post. Sí, el Al Instagram, post. así como post. Dark Angel. Muy bien, entonces vamos con la última historia. Y esta se me hizo bien, es más cortita, pero me llamó la atención. Esta fue en Afganistán, en la guerra del 2000. Eh, Trata de un investigador, que bueno, es investigador, periodista y también soldado americano, que se llama Tim King. Y este tipo se encontraba en Afganistán en esa época. Me imagino que no sé la verdad qué tipo de periodismo hacen, quizá para el mismo gobierno, no sé. Pero en eso conoce a un soldado americano también. Y este soldado, que no cuenta cuál es su nombre, le pregunta a Tim si sabía el problema que había en Afganistán con los vampiros. Así. Este tipo queda como, ¿what? Cuéntame qué. ¿Ah? Y la cosa es que el soldado le cuenta de que, o sea, no solamente él. A todo esto, que esto fue un artículo en un diario importante que salió en Estados Unidos. O sea, no es. O sea, quién sabe si es cierto, pero el Tim King sí existe y sí publicó esta cuestión. Ujú. Entonces dice que todos los soldados en Afganistán sí creen que existen vampiros en esa zona y que estos seres viven en el desierto, bien adentro. Y dice que también son más altos que las personas normales y que por lo general son mujeres. Oh, Y también las personas que viven en el área, que por lo general son campesinos, gente de campo, saben de la existencia de estos bichos desde hace cientos de años y que conviven de alguna forma con ellos. Y saben que salen de noche a buscar víctimas, que chupan sangre o se comen a las personas, no sé, y que son responsables por la desaparición de personas, en particular niños. Les gustan los niños. Y oh. entonces estas personas le tienen pavor a estos vampiros. Entonces cuando hay rumores, así como que, oye, el vecino dice que parece que anda un vampiro dando vuelta, ellos se asustan, se guardan en sus casas y también guardan el ganado. Me imagino que lo meten en los establos y lo cierran. Y además todas estas personas de esas zonas, como que si ellos dicen, nadie nos puede salvar de ellos, nadie puede hacer nada. O sea, lo único que puedes hacer es estar no sé, con tu familia, con gente, guardado, y si uno de estos bichos está como que tú eres su objetivo, o sea, como que te va a comer, te está cazando, como que cagaste, no pueden hacer nada y como lo tienen súper asumido. Y esa es la historia. Me llamó Oh. mucho la atención, pero de vampiros. Y también me encontré con otras historias también de la onda militar, pero de hombres lobo en Alemania, que se encontraron con una especie de hombre lobo. Y también por estas zonas de, como, no sé si no era Afganistán, Irak, se encontraron así como empezaron a disparar a algo o a alguien que estaba tratando de trepar una pared militar, como meterse a un lugar militar. Y en eso se activan las alarmas, llega un pelotón de militar y le empiezan a disparar. Y en eso empieza a salir como vapor, no vapor, humo negro. Y uno de ellos dice, ah, mira, es como que quizá andaba trayendo un chaleco, ¿cómo se llaman los que son suicidas? Un chale- Ah, ya así como las bombas. Sí, un chaleco bomba y uno dice que así como, ah, mira, quizá le dimos y se le está saliendo no sé qué cosa. Y en eso se acercan para ver qué onda. Y ese humo negro se materializa y se transforma en una persona. Ah, Y ah. bueno, yo no me acuerdo con qué más, pero así cosas así, como que en serio. Muy Oh. interesante todo el tema militar con las cosas paranormales. Bueno, acá han Así. salido de vez en cuando, muy de vez en cuando han salido cosas como que los militares chilenos, los pilotos de repente han visto cosas volando que en verdad no han podido identificar, por Mm. ejemplo. Pero acá, acá cuando han salido cosas así desde de parte de la, no sé si ha sido de la FACH, siempre ha sido relativo a los ovnis, nunca relativo a algo más. Ujú. Oye, a todo esto mi hermana me mandó un video. Yo no sé si sea qué tan reciente sea, pero se supone que es un video que subió la NASA de la Estación Espacial Internacional. No sé si tú sabes que hay una cámara como que o sea, no supuestamente, sí, que siempre está grabando.
Sí, pero de repente ¿Ya? se cortan los puntos como más, Sí. Por eso como dicen de que ellos lo cuando censuran. está, cuando está pasando lo más jugoso, se corta la Sí, cámara. sí, sí. Pero la cosa es que ahora me mandó uno y me llamó mucho la atención y se supone que no está cortado y es una cantidad, es como una flotilla de luces que van ingresando a la Tierra en la noche. Bueno, en el espacio en la noche, es que no es de noche, en la oscuridad. Pero me llamó mucho la atención y quería ver si se lo podía subir al Instagram, pero creo que mejor voy a compartir el video. Está muy Oh, no, interesante. pero súbelo, súbelo. No, no, lo que pasa es que no. En Instagram, sí, sí, puedo subir videos más largos, ¿verdad? Ando con la onda de TikTok, máximo 60 segundos. No, y en Instagram sí se puede, sí, sí. Entonces lo voy a subir, video ovnis. Y algo más que voy a comprar. Sí, de repente han salido videos de cosas como medio extrañas. Me acuerdo haber visto una vez de una cosa que parecía como un rulito de luz. Ahora, a veces de repente me tinga que hay cosas que, o sea, eso de las luces entrando a la Tierra, eso claramente es algo extraño. Pero este rulito de luz que yo vi, que era, era como si fuera un cordoncito y se doblaba y hacía Un forma. Yo resorte. pensaba que, claro, yo pensaba así como que quizás puede ser un tema de física, pues hay muchas cosas en el espacio que no serían posibles acá en la Tierra, por ejemplo. Ujú. Me acuerdo de un caso, pucha, sorry, Cami. Me acuerdo nomás, no sé, no me acuerdo ni de dónde ni quién, pero creo que era en Europa, de que había una zona, si tú ibas, como que prácticamente todas las noches se veían luces. Y la gente decía, mira, son extraterrestres. Y realmente tú ibas y se veían. Y la cosa es que fue como un profesor o una persona que estudiaba todo el fenómeno de la luz y todo eso. Y creo que finalmente él comprueba de que es un fenómeno natural, que no es nada paranormal. Pero es muy interesante. Voy a ver si lo, Es si lo encuentro. como, como los estallidos de luz que se dieron acá cuando fue el terremoto. ¿Te acordáis? O sea, no sé si tú los No, viste, esto pero no. cuando fue el terremoto del 2010, a la distancia de repente se veían como estallidos de luz, como si alguien hubiera Sí. encendido una bengala. Y Ujú. yo nunca busqué al final si se comprobó lo que era, pero mi hermana cuando se lo pregunté a ella me decía que podía ser igual un fenómeno natural de que como se estaba moviendo la Tierra salieran ciertos gases a la superficie que Sí. tuvieran esa reacción. Ujú. Sí, también leí lo mismo. Pero decían que era brígido, o sea que se veía muy bonito. Pero lo que yo te contaba no, eran como ver ovnis, como eran figuritas, puntitos, se transformaban como en cuerditas, volvían así y con colores, era bien especial. ¿Te acuerdas cuando salió ese video de que se veía como una ciudad flotante? Ay, sí, Como que se sí, replicó, como que se reflejó arriba. ajá, Igual lo es muy encontré súper bueno. igual lo encontré súper paranormal, sentí que era como una falla del juego. Ujú, un glitch. Una falla, sí, un glitch, una falla de Matrix. De esas cosas que me dejan También como marcando son... ocupado. Y justo Sí. con lo que me decíais de los gigantes y de esta gente que vio esos gigantes, a veces Ujú, pienso que quizás estamos como, no sé, siento que de repente hay cosas que vemos y que las hemos aprendido que son así nomás, pero que ya no le tomamos la importancia o que somos incapaces de percibirlas. Me ujú, acuerdo, hay un monito que se llama Cazador X, Hunter X Hunter, ujú. eh, mm, y no sé si esto llega a aparecer en el anime, pero en el manga me acuerdo que hay un episodio donde el protagonista está escalando no me acuerdo, creo que era así como el árbol gigante o la montaña gigante, una cosa así. Y cuando llegan arriba, su papá le revela que en verdad esto no es un árbol gigante, sino que en verdad es no sé qué cosa, no sé qué criatura que dejó de crecer. Y le abre los ojos a todo este mundo como inmenso que los seres humanos donde estamos no somos capaces de percibirlo. Ujú. Y yo me acuerdo, una vez un amigo me puso este ejemplo, me dijo, imagínate, a ver cómo era algo como con un ave. Me dijo como, imagínate un ave que vuela, que vuela, que vuela y que de repente se topa con una persona, como que esa ave no va a cachar que esa persona está donde tú parada arriba de un árbol, sino que va a pensar esta persona está volando, porque lo va a observar desde el límite de lo que esa ave conoce. Ujú. Entonces en el fondo él me ponía como ejemplo este pájaro que no es capaz de entender el mundo de los humanos. Y dijo, nosotros, si viéramos algo, en verdad, no seríamos capaces de entenderlo. Como que lo percibiríamos Mm. también desde lo limitado de lo que conocemos. Entonces a lo mejor nosotros vemos algo y decimos como, no sé, una nube, y es algo mucho más que eso, ¿cachai? Ujú.
hace poco, creo que la semana pasada me puse a leer, ya, esto es como un Inception, pero decían de que como nosotros en estos momentos sabemos que existe el átomo y que lo más chiquito creo que son los quarks, o quarks, así como las partículas más chiquitas que componen la materia, la energía y todo. Bueno, la materia, perdón. Entonces decía, pero que hasta el momento no sabemos si existen cosas más chiquitas y que, pucha, lo explicaban así muy, muy fácil, como que pueden existir como universos a nivel microscópico para nosotros y que nosotros somos, nuestro universo es parte como de un organismo mucho más grande y que nunca se Ay, va a acabar, yo como que eso siempre más chiquito. pensaba. Es que Mm, nunca, siempre me ha llamado la atención que ponte tú que los sistemas solares sean tan similares a cómo está compuesto un átomo, que sean con un núcleo, ponte tú un sol y cosas que giran alrededor. eso también lo comentaban, sí, que podíamos Como estar dentro que de un átomo, Cami. sí, 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 como, somos como el átomo de otra, nosotros somos el electrón, ¿cachai? La Tierra es como Más el chiquitito electrón que y los electrones, la estamos hormiga del viviendo electrón. ahí. Sí, 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 también lo había No, pensado. qué Y está brígido. como completamente más allá de nuestro entendimiento de lo que Sí, somos. que estamos dentro de un ser vivo, algo ¿Cachai? gigante. Había una serie que se llamaba, creo que fue una película primero, que se llamaba Stargate, Ah, La sí, me Puerta a las suena. Estrellas. Stargate, creo que yo vi, después creo que hicieron un Stargate Atlantis. Yo vi uno que se llamaba Ujú. Stargate SG-1, creo. Y me acuerdo que ellos tenían este portal, esta puerta con la que ellos cruzaban no sé si eran distintas dimensiones o eran distintos planetas, en verdad no lo recuerdo. Creo que eran como distintos planetas, como podían ir a planetas distantes en el fondo. Y me acuerdo que siempre iban a lugares donde había gente como que se parecía a uno, pero un poco distinta, ¿cachai? Me acuerdo que había como distintas civilizaciones, habían algunas civilizaciones que estaban en guerra y así. Y me acuerdo que ellos tenían que escribir los códigos de dónde iban. Y supongo que su tablero tenía 13 dígitos, pero ellos siempre podían viajar. Ellos siempre, todo lo que ellos conocían eran 11 y siempre habían sabido que eran 11. Y hay Ujú. una vez que ellos reciben un llamado a su puerta y que se activan los últimos dos dígitos. Y ellos estaban así para la cagada. Y ahí salen de la puerta estas criaturas que son como casi como los de las criaturas más antiguas de nuestro universo y que por eso viven en un lugar muy muy distante y completamente desconectadas de nosotros porque no quieren así como que no les interesa, están así como arriba de todo. Y cuando salen estas criaturas ellos se veían como los grises. Siendo que todas las otras criaturas de distintos Oh, planetas eran como más humanoides y ellos se veían como los grises y traían así como la sabiduría de no sé qué, no me acuerdo. oh, qué interesante, Cami. Ya está aquí, anotado. También para subir. Bueno, yo creo que ya estamos listas. Sí, vamos despidiéndonos entonces. Ahí déjennos comentarios de lo que quieren escuchar en el podcast. Ahora yo sí que no tengo ninguna idea para el siguiente, así que acepto sugerencias. Y sí, sí, porque esta temática ya la tenía planificada, la anterior también, pero ahora estoy abierta a las posibilidades. Muy bien, muy Sí. bien. Muchas gracias por escucharnos. Que estén muy bien. Quédense en Chao, casa. chao. Quédense en casa, sí.